Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando estés viendo este estudio bíblico y quién me puede explicar. Como siempre, aquí con mi hermano Iván, mi hermana Elba y esta servidora Carmencita para llevarte nuestra primera clase de este tiempo de la época navideña. Hoy vamos a estar hablando y estas próximas clases vamos a estar hablando sobre qué es la Navidad, sus símbolos, la historia. Así que no te pierdas estas próximas clases. Y hoy, la pregunta, ¿qué es la Navidad? Pues hermana, la Navidad no es otra cosa que el natalicio de Jesús. Un natalicio es el nacimiento, la celebración del nacimiento de alguien. Pues en la Navidad nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. La Navidad es el natalicio de Jesús. Amén. El Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Salvador. Entonces, mi pregunta y la pregunta de muchas personas, ¿verdad? Si es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, y si estamos celebrando algo tan significativo para el cristiano, ¿por qué se ha convertido todo esto en una fiesta, podemos decir, pagana? Y en realidad, ¿será la Navidad pagana? Bien, la Navidad no es pagana. Sin embargo, a través de las edades han ocurrido cosas que merecen ser estudiadas para que entonces nosotros determinemos cómo la celebración de la Navidad puede ser ajustada, aclarada, calibrada al hecho que verdaderamente la Navidad quiere comunicar. Porque lo más importante es que tú tienes que ver la Navidad desde el punto de vista escatológico. Nosotros sabemos que Jesús nació hace 2000 años. Espérate, para mis hermanos, ¿qué significa escatología? Profecía. Oh. La escatología es la profecía que todavía no se ha cumplido. ¿Ok? Pero toda la Biblia está llena, es un libro escatológico. Porque cuando una vez Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, el Señor les da a Adán y a Eva una promesa que está en Génesis 3:15. Y dice, hablándole a la mujer, no al hombre, porque el hombre metió las patas y perdió su autoridad. Y fíjate que el Señor le devuelve la autoridad no por vía del hombre, sino por vía de la mujer, en el sentido de que la mujer es la que va a traer al mundo el hombre que va a salvar el mundo. Qué cosa, ¿verdad? En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Y qué quiere decir eso? Significa que Dios va a utilizar la simiente, la semilla de la mujer. La mujer no tiene semilla, la mujer lo que tiene es óvulo. La semilla es la del hombre que va y penetra, porque la semilla tiene que estar sembrada. ¿Ok? Entonces, humanamente ya la semilla del hombre no sirve para nada en términos de traer al ungido a la tierra. Pero la semilla de la mujer sí. Y precisamente eso es lo que nosotros estamos celebrando en el momento en el cual ese óvulo de esa mujer es impregnado por una nueva creación donde ese espermatozoide y ese óvulo se unen y crean un ser humano, pero divino a la misma vez. Es ahí la importancia desde los tiempos inmemoriales de la mujer en muchas de las mitologías antiquísimas, que vamos a hablar de eso ya en un momento dado. Entonces dice, la simiente de la mujer le herirá, perdón, el diablo va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar y el hombre le va a herir en la cabeza. ¿Por qué la cabeza? ¿Dónde está la corona? En la cabeza. El gobierno de Satanás va a ser pisoteado por el pie del Mesías. Pero en hacer eso,
la serpiente va a morder del pie al Mesías. Significa que la maldición de la muerte, el Mesías la va a sufrir. O sea, desde el principio, aquí tú estás dándote cuenta de un principio escatológico bien importante. Acuérdate que escatología es profético, ¿ok? Que Pedro, en Primera de Pedro 1:11, está hablando, está diciendo que los profetas, que la gente que estudiaba la escatología, lo veía como dos montañas, ¿no? Una hablaba acerca del sufrimiento de Cristo, porque muchas profecías hablaban de eso, y otras profecías hablaban de la exaltación. Entonces ellos pensaron que esas dos cosas iban a ocurrir a la misma vez, y no entendían que en el valle aquí había algo que iba a suceder, que es lo que ya nosotros hemos dicho en muchas otras ocasiones, que es el rechazo del Mesías por los judíos. Entonces ahí es donde viene la iglesia del cuerpo, que es la que va a recibir el llamado a evangelizar. Entonces, ¿de dónde viene la cuestión esta del paganismo? Pues mira, viene de Nimrod y Semiramis. Ya no habíamos hablado de Nimrod y de Semiramis, ¿no? Que Nimrod fundó varias ciudades en Babilonia, y Nimrod tenía a su esposa Semiramis y tuvieron un hijo que se llamaba Tamus, y ese muchacho murió joven. Entonces ellos, como entendían, como sabían la historia que estaba escrita en las estrellas, como dice en Salmo 147:4, él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Y como usted sabe que en Génesis 1:14 al 16, el Señor crea las estrellas para señalar a algo o a alguien que viene en el futuro. Ya se sabía desde tiempos antes de la escritura que el Mesías iba a venir, ese Mesías que el Señor le prometió en Génesis 3:15 a Eva. Entonces, lo que hace Nimrod es que desarrollan este culto donde ellos piensan que su hijo Tamus es el Mesías y que él va a resucitar. Entonces, la forma de darle culto a Mesías fue en su calendario agrícola, donde tú tienes que diciembre, el solsticio de diciembre, es el punto donde el sol está más bajo en el horizonte, ¿no? Entonces, a medida que el año progresa, en marzo, en junio, entonces viene el solsticio de verano, después viene el equinoccio de otoño y vuelve a diciembre. Esto es cíclico. Entonces, el sol va a determinar la vida del ser humano, porque la vida está en la comida, ¿no? Entonces, de aquí, cuando finalmente, después de Babilonia, de la Torre de Babel, la gente se dispersa, se llevan este conocimiento agrícola a los distintos lugares donde ellos van, los calibran de acuerdo a la geografía que les toque, y en los lugares donde los nuevos lugares donde este conocimiento llega, van a ir desarrollando un conocimiento pseudo religioso basado en la agricultura. Entonces, de ahí es que viene el paganismo, de la paganización del nacimiento de Jesús, ¿ok? Todavía Cristo no había venido. Hasta este momento yo no te estoy diciendo que Cristo no ha venido. Lo importante es que escatológicamente se esperaba al Mesías. Entonces, cuando el Mesías viene en cuerpo, cuando eso ocurra, ¿ok? Ese es uno de los puntos más importantes de toda la escatología. Es tan importante que desde que Cristo es encarnado, entonces tenemos lo que se conoce en la Biblia como los tiempos finales, los postreros tiempos. Nosotros estamos en los postreros tiempos desde que el Señor fue revelado en carne. Hace 2000 años nosotros estamos en los postreros tiempos. Porque sí, bueno, el Antiguo Testamento llega hasta los Evangelios, ¿ok?
Si en el tiempo de los evangelios los judíos hubiesen aceptado a Jesús, entrábamos directamente a la semana 70 de Daniel. Pero fue rechazado. Entonces vino lo que nosotros conocemos como la palabra de la paciencia, donde el conocimiento de Jesucristo se esparce por todas las naciones gentiles para que sean más y más y más la gente que se salve por causa de Jesucristo. Entonces ahí nosotros paramos de celebrar la escatología bíblica porque pensamos que mira, ya está todo, ya se acabó todo. Se nos olvidó la semana número 70. Y esa semana número 70 es la parte que tiene la exaltación que todavía no habían visto. O sea, sabían que venía, pero todavía no había ocurrido. Iván, ¿qué tú quieres decir por exaltación? La exaltación es cuando Jesucristo viene a ser el rey y a hacer el milenio. Okay. La exaltación es lo que va a ocurrir después del Apocalipsis, okay, que hemos venido estudiando. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo llega esto hasta la iglesia? Okay, acuérdate que aquí, ¿se acuerdan el estudio de Daniel antes de que yo me incorporara al grupo? Las muchachas habían estudiado Daniel, la estatua de Daniel, donde decía Babilonia, Nabucodonosor. ¿Ok? Aquí estaban, ¿quiénes estaban aquí? Los judíos que se los habían llevado. Esos judíos cuando van a Babilonia, ¿ok? Por medio de Daniel y de los amigos de Daniel, el rey babilónico, el Nabucodonosor, los apunta, los designa como los que iban a enseñarle a los astrólogos y a los sabios de Babilonia. Cuando Babilonia cae en manos de Persia, ¿ok? Daniel continúa con esto. Ese es el momento en el cual la revelación de las estrellas comienza a ser reexplicada correctamente, ¿ok? Y de los sabios que habían en Babilonia y en Persia, ¿ok? Se dividen en unos que creyeron en el monoteísmo, que eventualmente hacen el zoroastrianismo. ¿Qué es monoteísmo? Que mono es uno y teísmo Dios, que se crea en Dios, sí, en un solo Dios. Ok. Pues yo no sé, ustedes no sabían que mono es uno. Hay gente que no sabe. Está bien, perdóname. El monoteísmo, el zoroastrianismo desarrolla y se parece mucho al cristianismo por causa de que se habían entendido lo que estaba escrito en las estrellas. Pero esa fue la rama oriental de los sabios que se llamaban magos. La rama occidental va a ir degenerando vuelven a la astrología. O sea, la astrología es lo que dicen las estrellas que me va a pasar a mí. La astronomía lo que dice es qué fue lo que dijo Dios que iba a pasar. Entonces, sucede que viene Persia, captura esa información, después vienen los griegos y derrotan a Persia y agarran esa información nuevamente que van a ir poniéndolo a los griegos para haciendo los dioses romanos y los dioses griegos, perdón, y después cuando viene Roma también adopta todas estas cuestiones. Ya para el año 300, entonces Constantino, el emperador Constantino, se convierte al cristianismo y junto con su madre, que en realidad la madre de Constantino fue el motor de la conversión de su hijo, ellos tratan de darle al cristianismo una uniformidad, porque hasta esa época, hasta el año 300, el cristianismo lo que eran unas escuelas, unas ciudades donde habían unos obispos muy importantes que estaban administrando el conocimiento y había unas discrepancias entre ellos. Y se veía, Constantino veía que mucha gente se estaba convirtiendo al cristianismo y decía, pues mira, la religión siempre va con el gobierno. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno cuando utiliza la religión va a adquirir fuerza por medio del vulgo y de la gente. Entonces en el concilio de Nicea, que está convocado por Constantino en el 325, la iglesia resuelve unos issues muy importantes. Hasta ese momento, el 325, todavía la iglesia no
no había adoptado una doctrina con fuerza de que Jesús era Dios. Pues en el concilio de Nicea se termina con los que dijeron que Jesús no era Dios, que era hombre nada más. También en el concilio de Nicea se termina la doctrina, se cimenta la doctrina de la resurrección del cuerpo, porque los gnósticos y la gente del Oriente decía que uno no puede resucitar en el cuerpo porque el cuerpo es malo y para qué queremos venir a la maldad. Pues no, hay un cuerpo que es glorificado y en el concilio de Nicea pasó eso también. Y entonces, en esa época se desarrolla una forma de evangelizar y de discipular donde entonces el clero se reúne, estudia la palabra, crea unas enseñanzas que van a ser entonces proclamadas por el Papa. Y una de esas enseñanzas fue que el nacimiento de Jesús ocurrió el 25 de diciembre. ¿Por qué escogieron el 25 de diciembre? Para poner sobre la escatología pagana, la escatología correcta de Cristo. Porque verdaderamente sí, el Señor era Dios, recién establecido. Era Dios y no tan solo que era Dios, sino que iba a resucitar en un cuerpo glorificado. Entonces, ahí, haciendo esto, el Constantino y la iglesia que comienza a romanizarse desde ese momento en adelante, pues entonces va a ir cortando, creen ellos, las raíces paganas y la van cristianizando al paganismo. Con el fin de los tiempos pasó lo contrario, el cristianismo se paganizó. Por eso es que la gente piensa que la Navidad es una celebración pagana. Lo que es pagano fue el entendimiento agrícola, ¿ok? Porque en ese entendimiento agrícola ahí tú tienes la celebración del Sol Invicto, que era romano. Tú tienes la Saturnalia, todos esos son del equinoccio el solsticio de invierno, donde el sol está naciendo de nuevo, ¿ok? Para volver a morir, para volver a salir y volver. En la Saturnalia se regalaban un montón de regalos. Tienes ahí Mitra, otra diosa hindúa persa, que los romanos, ellos querían, le encantaban los romanos sobre todo los soldados, ¿ok? Y Constantino, él utilizaba mucho el culto a Mitra. Y de ahí es donde comienza la Navidad en el 25 de diciembre. Que te voy a decir lo siguiente, eso no pegó rapidito. Tardó, estamos hablando del siglo IV. Tardó hasta el siglo IX para que la Navidad, celebrándose en el 25 de diciembre, fuera una celebración más universal. Ahora, la otra pregunta estriba, si la Navidad se paganizó, ¿por qué celebrarla? Entonces tú lo que me estás diciendo a mí y lo que le estamos diciendo a nuestros hermanos, que la Navidad, el nacimiento, el natalicio de Jesús, está desde el principio de los tiempos, desde Génesis. Está profetizado. Por tanto, esto no es pagano. No. O sea, el enemigo lo quiso cambiar, adulterar, para que nosotros creyéramos que esta fiesta es pagana, pero la realidad, que es lo único cierto que hay bíblicamente y desde el comienzo de los tiempos. El que me diga a mí que todo lo de la Navidad es pagana, yo le tengo que decir, perdóname, la Navidad no es pagana, el natalicio de Jesús no es pagano, está anunciado desde el principio de los tiempos, que el enemigo lo quiso cambiar como hizo con Eva, que le dijo adiós. Pero ven aquí, si tú dices que eres como él, pero eso es lo que él quiere. No es de esta forma, no es como te lo dijeron. No es como te lo dijeron, es de esta forma. Y eso mismo está haciendo en estos tiempos. Perdóname, no es de esa forma.
y la gente está cayendo en una mentira. El neopaganismo, neo es nuevo, paganismo es pagano. Paganos son las religiones que no están basadas en la revelación de Dios. ¿Ok? El neopaganismo que está en práctica ahora, dice, el cristianismo lo que ha hecho fue que se acaparó, ¿cómo que le dicen a eso? Se apropió. Se adueñó. Entonces, por eso se le ríen en la cara cuando dicen, is the reason for the season. Porque, ¿qué es lo que te están diciendo? Pues si el season de Navidad, el season del diciembre, es que se celebra la Saturnalia, los de Mitra, todas las cuestiones paganistas, que económicamente no le convenía a los que hacían las postales para decir Merry Christmas nada más, porque las personas que no eran cristianas celebraban más o menos lo mismo en la misma época y no podían comprarle. Entonces empezaron las tarjetas de Navidad, season greeting. Entonces los neopaganos dicen, es que lo más antiguo que está escrito es esto de Mitra y tienen toda la razón. La escritura humana empieza en la escritura cuneiforme en Babilonia. Pero la escritura de Dios está mucho antes que esto en los nombres de las estrellas. Lo cual significa que lo que se escribió cuneiformemente es una adulteración de la verdad. Y tú no puedes decir que primero fue el paganismo que lo de Dios por la siguiente razón. Porque lo que fue primero fue la escritura de los paganos, porque la escritura del hebreo vino mucho tiempo después. Y fue en los tiempos de Moisés donde finalmente, fíjate, Moisés, que fue criado como el príncipe de Egipto, aprendió no tan solo egipcio. En aquel tiempo, ¿tú te crees que ellos sabían egipcio, sabían persio, sabían todos esos idiomas? Moisés sabía exactamente y él pudo entonces redactar lo que era la revelación tal cual fue dicha en los nombres de las estrellas. Entonces, después de toda esta explicación maravillosa que a mí me tiene sorprendida, que a mí me tiene como que tengo que ver esto como 3 veces, así que usted vuélvalo a ver. La pregunta, ¿celebramos o no la Navidad? ¿Usted quiere saberlo? No se lo pierda la próxima clase, así que nos despedimos. Hasta luego. Bendiciones. Padre, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias porque tú fuiste fiel y lo que tú le prometiste a Adán y a Eva lo cumpliste en el nacimiento de Jesucristo en la fecha que haya sido. Amén. Y eso es lo que yo celebro, Padre amado, que tú naciste. Tu Hijo nació en la tierra, Padre amado. Y en el próxima intervención, Padre amado, vamos a ver cómo podemos nosotros celebrar esto de una forma que te agrade a ti. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga. Hasta la próxima clase.